tú estás aquí, no hay problemas. Si tú estás aquí, no hay dolor. Si tú estás aquí, todo es ternura. Si tú estás aquí, solo hay amor. Eres todo en mi vida. No podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Buenos días, hermanos, nuevamente aquí estoy compartiendo un estudio bíblico que lo vamos a titular Perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes. Para mí, repito, es un honor y es un privilegio compartir la palabra de Dios mediante un estudio bíblico. Y estoy muy agradecido con Dios porque a través del estudio aprendo cada día más, y sobre todo el aprender me ayuda a cambiar como persona, y sobre todo ese cambio se va a reflejar cuando yo aplico lo que yo aprendo. Por eso le doy gracias a Dios y espero que sea de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, repito, el título del presente estudio bíblico se llama Perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes. Debemos perdonar. Previo a iniciar el estudio, vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? Para que Dios bendiga este estudio y sea Él quien hable a través de su siervo y no el hombre, ¿verdad? Ok. Señor, te doy y te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra a través del presente estudio bíblico. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a entender y comprender tu palabra, que nos des sabiduría, porque es importante. Todo cristiano debemos comprender y aplicar la cuestión del perdón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y ayudes también a todas aquellas personas que están pasando por alguna necesidad, algún dolor, un sufrimiento, que tú suplas las necesidades de todos y cada uno de nosotros, que nos brindes paz y gozo en nuestro corazón. De igual manera, Señor, te pedimos que nos aumentes la fe, pero sobre todo el temor a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, entonces ahora sí vamos a dar estudio bíblico. El tema, perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes. Ese es el tema. Voy a dar un previo antes de iniciar el estudio. Es importante para saber del por qué, ¿verdad? Una reflexión que dice así: todo el mundo dice que el perdón es una idea encantadora, sobre todo cuando somos los agresores, ¿no? Hasta que tienes algo que perdonar. Todos sabemos que tenemos que perdonar, pero cuando nos toca estar en la postura o en la posición de que debemos perdonar a alguien o queremos el perdón de alguien, ahí sí, ahí como dice el dicho, ¿no? Nadie sabe lo que trae el costal sino el que lo viene cargando.
de ahí nace la reflexión de C.S. Lewis, ¿verdad? Ok, vamos a dar un previo. El presente estudio bíblico, como todos los que he impartido, siempre me gusta iniciar de la siguiente manera, que debemos entender y aprender lo que vamos a ver en el presente estudio. Y esto está claro ahí en su palabra. Dice en Salmos 119:73, dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El objetivo de esta clase es aprender, ¿sí? Cuando yo estoy estudiando, ¿sí?, para presentar la clase, yo estoy aprendiendo, estoy entendiendo, y de esta manera puedo compartir el conocimiento. Y de hecho la semana pasada me tocó aplicar este conocimiento. Entonces debemos aprender. Esa es la finalidad del presente estudio, aprender. ¿Para qué? Para entender y aplicarlo. Si yo entiendo pero no lo aplico, yo creo que no entendí, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo, vamos a obtener más conocimiento acerca de Dios. En consecuencia, ¿sí?, a la hora de tomar decisiones, eso nos va a hacer más sabios. ¿Ok? Entonces, si ya estamos hablando de sabiduría, ¿qué dice Dios en su palabra? Santiago capítulo 1 del versículo 5 y 6 dice así: porque nosotros podemos decir, oye, pues yo no soy sabio, no tengo sabiduría, yo no estudié. No hay ningún problema. Dios no te pide de requisito que tengas alguna carrera o que seas muy inteligente para el hombre, no, según la perspectiva del hombre. Aquí te lo dicen en Santiago 1 del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Pero Dios te condiciona que cuando tú pidas en oración que te dé sabiduría, ¿sí?, el cual te va a dar abundantemente y sin reproches, no te va a recriminar, yo te di sabiduría y ¿qué pasó? ¿Verdad? Te la va a dar, pero te dice, pida con fe. Te dice Dios, pídeme con fe para yo darte la sabiduría que tú necesitas, la que tú me estás pidiendo. No dudando nada. Cuando tú ores a Dios y le pidas sabiduría, tú pídelo con fe y confiado en que Dios te va a dar esa sabiduría para que tú puedas entender su palabra. Porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante la sabiduría de Dios? O, dicho de otra manera, ¿dónde encontramos esa sabiduría de Dios? ¿Dónde la encontramos? Es muy sencillo, en la palabra de Dios. Fíjense bien, el mundo dice que las personas inteligentes o experimentadas son las sabias o las que progresaron, ¿no?, económicamente o en sus negocios, ¿no?, o que sacan puros dieces en matemáticas. Pero, según la perspectiva de Dios, esas no son las personas sabias. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría radica cuando nos dejamos guiar por lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Es decir, el conocimiento que adquirimos, ¿sí?, eso para Dios va a ser el que a la hora de tomar una decisión lo uses, ¿sí? Entonces, cuando tú tomas una decisión con base a lo que has aprendido en la Biblia, ¿sí?, ahí estás siendo sabio. Entonces, repito, la verdadera sabiduría radica cuando nos dejamos guiar por lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, es decir, en el conocimiento. Es decir, cuando nos dejamos guiar por Dios, y eso se refleja en, ¿dónde creen? En nuestra conducta. En nuestra conducta se refleja si somos verdaderamente sabios. Se refleja en nuestro diario vivir.
¿Por qué? Porque sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, dejamos de pensar en lo que yo quiero y empezamos a pensar en lo que Dios quiere para mí. Ahí somos sabios. Bien, una especie de frase no es cuánto estudio o cuántas carreras seculares tengas, sino cuánta Biblia lees y aplicas en tu vida para ser verdaderamente sabio. Esto lo relacionamos con la siguiente frase que dice así: cuando aceptas a Cristo verdaderamente en tu corazón, empiezas a ser sabio. Eres un verdadero sabio cuando aceptas a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Ya espero haya quedado clara esta parte, ¿no? Ahora bien, ¿por qué les hablo de la sabiduría de Dios? ¿Por qué? Porque, por lo siguiente, ¿cómo es la sabiduría que Dios nos proporciona a través de la lectura de la Biblia, a través de escudriñar su palabra? ¿Cómo es? Él mismo nos dice en su palabra cómo es su sabiduría. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De hecho, esta parte en el otro estudio que compartí que dice lo que las escrituras dicen acerca de sí mismo, ¿sí? De sí misma, entonces es que agarré esto, ¿sí? Aquí, ¿qué nos está diciendo Dios en su palabra? Que si nosotros somos sabios, ¿sí? Ahora, según la perspectiva de Dios, todas nuestras decisiones estarán llenas de pureza, ¿sí? Porque dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Por eso nuestras decisiones van a estar impregnadas de pureza. Nuestras decisiones serán pacíficas. Nuestras decisiones serán amables. Nuestras decisiones serán buenas. Nuestras decisiones estarán llenas de misericordia y serán decisiones seguras. Es decir, no vamos a titubear a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar apoyando en la sabiduría de Él, en la sabiduría de Dios y no en la nuestra, en la sabiduría de Dios y no en la tuya. Por eso es importante la sabiduría de Dios. Bueno, con este previo, ¿sí?, que es importante para cualquier estudio bíblico, vamos a dar inicio ahora sí a lo que venimos, ¿verdad? Vamos a iniciar con un concepto. ¿Qué significa el cero? Pues que me faltó ponerlo antes del 1, por eso le puse 0, ¿verdad? Empezamos ahí. Bien, vamos a empezar por el concepto. Si estamos hablando de perdón, ¿sí?, vamos a definir lo que es el perdón. Y está ahí en sus pantallas. El perdón es vivir con el recuerdo, disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse. Es decir, si lo que tú me hiciste a mí, para mí es una ofensa, ¿sí?, eso, ¿sí?, es lo que se debe de disculpar. Entonces, perdón es vivir con el recuerdo, disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse. Es decir, cuando yo perdono, no voy a buscar vengarme. Renunciando a reclamar un justo castigo. Probablemente esa persona que te ofendió merece un castigo, ¿sí?, pero tú renuncias a ese castigo. ¿Ok? Tú renuncias a una indemnización, es decir, que te pague lo que te hizo, ¿sí?, a la venganza, pues. Tú renuncias a una restitución, o sea, no quiero que me regreses lo que tú
me hiciste. Renuncias a una compensación. Ok, no me puedes dar esto, pero dame esto. Eso es una compensación. ¿Y por qué optas? Optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. O sea, tú te dejas de todo eso y yo en un futuro, a partir de ahorita, ¿sí? No te lo voy a tomar en cuenta. ¿Ok? De modo que la relación entre el agresor u ofensor, ¿sí? Perdonado, y el ofendido perdonante no quedan afectadas. Es decir, cuando tú perdonas, ¿sí? Esa relación se restituye, si estaba quebrantada, se restituye para ser un perdón verdadero. Entonces, repito, de modo que la relación entre el agresor, ¿sí? y el agredido se restablece, es decir, no queda afectada. Bien, ahora ya definimos, ¿sí? lo que es, de hecho les puse ahí en la pantalla, ¿no? La relación no queda afectada. Para que sea un verdadero perdón. Si tú ya perdonaste y esa relación sigue afectada, te actualizo que no has perdonado. Así de fácil. Ahora, etimológicamente, ¿qué significa? ¿Sí? Es decir, la raíz, el origen de la palabra perdón. Per significa paso o dejar pasar. Y don es un regalo. Es decir, el perdón es un regalo que le damos a aquella persona que nos ofendió. El perdón es un regalo que le damos a aquella persona que tal vez no lo merece, pero yo se lo voy a dar. Es como la salvación que Dios nos da a nosotros. No la merecemos, sin embargo, ¿sí? Acuérdense que somos salvos por gracia. Es un regalo que Dios nos da a nosotros. ¿Ok? Entonces, perdón es dejar atrás una ofensa o renunciar a un castigo, ¿verdad? Bien, ya sabemos el significado etimológico de la palabra perdón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué existe el perdón? ¿Sí? Es bien sencillo. El perdón existe porque las ofensas existen, ¿sí? Ante una ofensa existe la necesidad de un perdón, ¿verdad? Ahora bien, fíjate bien, en algún momento de nuestra vida, todos nosotros estaremos, ¿sí? o hemos estado en una de las dos posturas. Unas veces hemos sido o vamos a ser ofensores, ¿sí? y que vamos a necesitar que alguien nos perdone. Y otras veces hemos sido o vamos a ser los ofendidos que vamos a ocupar perdonar. Siempre, siempre. Debido a que somos pecadores, siempre vamos a estar ofendiendo, agrediendo a alguien. Y si por ese motivo es que existe el perdón, ¿sí? Porque existen las ofensas. Ahora, muchas veces perdonamos, ¿sí? o perdonaremos, pero a su vez, a lo mejor ahorita estamos perdonando a alguien que viene a pedirnos perdón, pero a su vez es muy probable que estemos ofendiendo por otro lado. ¿Ven? Ahí como empieza a entrar la cuestión de la necesidad del perdón. A lo mejor yo te estoy perdonando, pero por acá estoy ofendiendo. ¿Sí? Y a lo mejor no a alguien, a lo mejor a muchas personas. ¿Sí? Por ese motivo, constantemente debemos perdonar, porque constantemente necesitamos que alguien nos perdone. ¿Sí? Acuérdense, aquí estamos hablando del perdón entre nuestros semejantes, ¿verdad? Acuérdense que constantemente ofendemos y muchas veces sin saberlo, ¿sí? Ingenuamente realizamos ciertas acciones y para nosotros no consideramos que estamos ofendiendo, agrediendo a alguien, pero esa persona lo está resintiendo, ¿sí? Y llega un punto en que te va a confrontar,
¿sí? O de alguna manera Dios te va a redarguir para que tú entiendas que necesitas humillarte y pedirle perdón a esa persona, ¿verdad? Ahora bien, vamos a este punto, ¿sí? Quiero que, como dicen ahí, como dice ahí el punto 3, ojo, no necesariamente lo que a ti te ofende, ofende a tu prójimo y viceversa. Es decir, si alguien me hizo algo a mí, ¿ok? Y eso me causa una ofensa, tal vez para él no lo sea, pero si para mí lo es, ¿sí? Entonces, yo, ¿sí? Cuando esa persona me pida perdón, yo tengo que otorgar el perdón. O al revés, si yo le hice algo a alguien y esa persona, ¿sí? Para mí no es agresivo, no te debería de afectar. Oye, qué exagerado eres. Pero si esa persona lo está resintiendo, ¿sí? Y te externó, es decir, te dijo, oye, tu actuar, tus palabras me ofenden, entonces, ¿sí? Si para mí no lo es, pero para él lo es, yo lo tengo que tomar en cuenta y le tengo que pedir perdón, ¿sí? Porque aquí no se trata de que voy a perdonar lo que yo considere que debe de ser. Yo voy a pedir perdón, ¿sí? Porque esa persona me dice que le ofende. ¿Ok? Espero haya quedado muy claro, ¿no? Ok. Ahora, aquí viene un punto bien interesante, bien importante, como todos los que he dicho, porque todo se desprende de la palabra de Dios, ¿verdad? No es palabra mía. ¿Quién se beneficia con el perdón? Muchas veces, fíjate, pensamos, yo no voy a perdonar porque su ofensa es muy grande y además si lo perdono, se va a beneficiar a esa persona. ¿Sí? Fíjate, aparte de no perdonar, egoístas, ¿no? Y a veces no lo hacemos porque no sabemos quién es el verdadero beneficiado en la acción de perdonar. Fíjate bien, el perdón es un beneficio para ambas partes. Es decir, tanto para el agresor como para el agredido. Es decir, para el perdonado y para el perdonante. Hay un beneficio mutuo. Cuando tú perdonas, tú te beneficias. Cuando tú perdonas, se beneficia el que te causó esa agresión. Y viceversa también. Cuando tú pides perdón y te perdonan, tú te beneficias y esa persona que te perdonó también se beneficia. ¿Sí? Ahora bien, aquí aclaro, por ignorancia, ¿sí? Pensamos que solamente el agresor perdonado se beneficia y muchas veces por eso no perdonamos. ¿Qué pensamos en nuestra mente? El que me la hace, me la paga. Si él me la hizo, pues la va a pagar con el látigo de mi desprecio y no lo voy a perdonar. Así pensamos muchas veces, ¿no? Y si somos cristianos, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Qué pensamos también? Si él me la hizo, pues me la va a pagar, a como dé lugar. Ahora, si él me hizo algo, entonces la va a pagar con mi desprecio. Con mi desprecio me la va a pagar. Si él me hizo eso que yo, o que para mí es una gran ofensa, ¿sí? La va a pagar con mi juicio, ¿sí? Y con mi propósito de acabar. Voy a acabar con su reputación. Voy a hacer que todo el mundo se entere de lo que él me hizo. Porque esto no se puede quedar así. ¿Verdad? No debemos de pensar de esa manera. Que también podemos decir, no lo voy a perdonar. Él no sabe con quién se metió. No sabe con quién se metió. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes con quién se metió? Se metió con un hijo de Dios que perdona, que sabe perdonar. Se metió con un hijo de Dios que tiene a Cristo en su corazón y que va a perdonar esa ofensa. Con ese se metió, ¿verdad? Ahora,
Con este estudio, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta de que existe un beneficio mutuo entre el que ofende y el que perdona. Vamos a darnos cuenta y ahorita no vamos a dejar una semana sin esa información. ¿Quién se beneficia con el perdón? Bien. De hecho, se beneficia más el agredido, es decir, el que tiene que perdonar, que el mismo agresor. Imagínate, ¿sí? Tienes una recompensa, que tienes un mayor beneficio tú que perdonas que al que te ofende. Y vamos a desmenuzarlo. El ofensor, ¿sí?, es decir, al que tú perdonas, el que te agrede, cuando tú lo perdonas, ¿sabes qué pasa? Se libera de la culpa. Se libera de la culpa. Esa persona que te agredió también carga con un sentimiento de culpa, ¿sí?, de lo que te hizo, de lo que te ofendió. Pero cuando tú lo perdonas, lo liberas de esa culpa y ya no debe nada, no tiene que resarcir el daño. Así de fácil. Es el beneficio del agresor. Pero ¿cuál es el beneficio del ofendido? Es decir, del que perdona. ¿Cuál es el beneficio? El perdonante. Hay beneficios enormes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se libera del rencor, se libera del odio, se libera de la ira, se libera de la amargura, se libera de periodos o momentos tristes. Si tú traes algo en tu corazón que no puedes perdonar, ¿sí?, tú pasas periodos tristes porque te acuerdas de lo que te hicieron. Cuando tú perdonas, ya no va a suceder eso. Te vas a liberar, repito otra vez porque es importante, te liberas de rencor, de odio, de ira, de amargura, de periodos tristes, de crisis, de adicciones, de sufrimiento, de malos pensamientos en contra de esa persona. ¿Sí? ¿De qué más te liberas? Te liberas del pasado amargo, del pasado doloroso, del que tanto daño te causa en tu corazón. ¿Sí? Te liberas de actitudes limitantes. Muchas veces ese odio, ese rencor te genera una actitud que te limita para seguir avanzando. De hecho, te limita en tu relación con Dios. ¿Sí? Porque Dios te dice que tienes que perdonar. Te dice que tenemos que perdonar. Y no es una opción, es un mandamiento, es una obligación como cristiano el perdonar. Ok, fíjate bien, cuando tú perdonas, fíjate de todo lo que nos libera. El agresor se libera de la culpa, pero el que perdona, ¿sí? Ya les expliqué de todo lo que se libera. Al perdonar, ¿qué pasa? Cuando tú perdonas, eso te genera paz. Paz en tu vida, paz en tu corazón. Te genera paz en tu matrimonio, te genera paz en tu familia, paz en una iglesia, paz en tu vecindad, paz en tu ciudad, en tu estado. ¿Ok? Entonces el perdón genera paz, el perdón genera tranquilidad, el perdón te da una sensación de obediencia a Dios. El perdón restablece relaciones cálidas, ¿sí? Y restituye relaciones quebrantadas. Bien, ya hemos hablado demasiado del perdón y vamos a hablar del perdón. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para que exista el perdón? ¿Sí? O en su momento, o en su defecto. ¿Qué se necesita para que alguien pida perdón y qué se necesita para que alguien perdone? Es bien sencillo. Bueno, es sencillo explicarlo, ¿no? Vivir el punto de pedir perdón no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que ser humildes y tampoco es fácil perdonar porque hay que tener amor. Ya les adelanté los dos requisitos, ¿no? Para pedir perdón hay que ser humildes, es decir, no tener orgullo en tu corazón.
para perdonar a ti que te ofendieron, tienes que tener amor en tu corazón. Es decir, no odio. Si tú tienes odio en tu corazón, te va a ser imposible perdonar. Repito, para pedir perdón hay que ser humildes y para perdonar hay que tener amor. Curiosamente, ¿sí? El primer paso para la salvación es ser humildes. Dejar tu orgullo a un lado, dejar de creer en ti para creer en Dios, es el primer paso para la salvación. Y producto de esa salvación te genera amor o te debería generar amor a tu prójimo. Si tú dices que eres salvo y no tienes amor a tu prójimo, te pido que reflexiones en tu vida cristiana. Bien, mira, voy a hablar del perdón, pues es el tema, ¿verdad? A mí me gusta dejar los temas súper claros y voy a poner un ejemplo que va a quedar muy claro. Espero que quede claro. Y con una imagen y con palabras, espero que quede claro, porque es importante. El sentimiento de odio o rencor que sentimos hacia cierta o hacia ciertas personas es un peso muy grande que venimos cargando. Ahí está la imagen, ¿verdad? Es como un ancla, ¿sí? De un barco. Vamos a imaginarnos el Titanic. Imagínense el ancla de ese barco, ¿sí? Entre más grande sea ese sentimiento negativo que traes en tu corazón en contra de esa persona que te ofendió, ¿sí? No digo que no debas, que lo que te hizo no te debe hacer sentir lo que tú sientes. Al final de cuentas, ¿sí? Cuando alguien te agrede, pues obviamente te genera un sentimiento de dolor, de ira, de amargura, de coraje y de todos los sentimientos que tú quieras, ¿sí? Pero fíjate bien, como cristiano, ¿sí? Bueno, no me voy a adelantar, mejor te sigo. Sí, es como el ancla, ¿sí? De un barco, que entre más grande ese sentimiento, imagínense el Titanic, más grande va a ser el peso de esa ancla, ¿sí? Entre más grande tu dolor, tu odio hacia esa persona que te ofendió, pues más grande va a ser el ancla que vas a venir cargando. ¿Ok? Pero cuando perdonamos, haz de cuenta que tú agarras esa ancla y la avientas, ¿sí? Dejas de cargar esa ancla y ya no la cargas más. ¿Y qué pasa si tú avientas esa ancla? Aligeras la carga, ya puedes avanzar, ¿sí? Aligeras tu carga, aligeras tu peso. Bien, ahora, hay un problema muy, a lo mejor exagero, ¿no? Pero voy a volver a decir, hay un problema muy grave. Digo que exagero no en lo que voy a decir, sino en repetir 3 veces muy. El problema, fíjense bien, es que muchas veces aventamos esa ancla, ese odio, ese rencor, supuestamente, ¿no? Y no nos damos cuenta de que esa ancla viene siendo arrastrada como la imagen que está ahí, ¿sí? Viene siendo arrastrada por una cadena, ¿sí? Esa cadena la vamos a llamar olvido, el olvido hiriente. Tú perdonaste, aventaste esa ancla que tanto te afectaba, aligeraste tu carga, ¿sí? Pero no soltaste la cadena, Entonces, ¿qué pasa? Tiras el ancla, ¿sí? Aligeras tu carga que venías cargando, la tiras, pero no sueltas la cadena, el olvido, es decir, no olvidas, no sueltas la cadena. ¿Qué significa? Que perdonas, pero no olvidas, avientas el ancla, pero no sueltas la cadena, y ahora no solo vienes cargando
con el ancla, sino que ahora la vienes arrastrando. Es peor. Quiero que quede más claro. Miren, les voy a poner otra imagen. Ahí está la imagen del olvido. Quiero que quede bien clara esta parte. Lo anterior, es decir, lo que les acabo de explicar, ¿sí?, resulta más complicado y engañoso para nosotros mismos, que pensamos que perdonamos, pero no olvidamos. ¿Por qué? Porque equivocadamente pensamos que ya perdonamos, pero no, resulta que no es cierto, no hemos perdonado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo seguimos recordando. ¿Sí? Cuando tú perdonas, tú olvidas. Quiero aclarar, olvidar no significa que ya no lo tienes en tu memoria. Significa que ese recuerdo amargo ya no te afecta en tu vida, ya no te genera odio ni rencor ni momentos de crisis. ¿Sí? Y esta aclaración es porque esta parte de este tema lo compartí en la iglesia y una hermana que se llama Mari Coin me hizo ver ese punto. Por eso lo aclaro. Ok, entonces repito. Lo anterior resulta más complicado y engañoso porque equivocadamente pensamos que ya perdonamos, pero no es cierto, no hemos perdonado porque lo seguimos recordando. Es decir, no olvidamos y ya no cargamos ese odio o rencor, sino que ahora lo arrastramos junto con el ancla, ¿sí?, junto con la cadena, ¿sí? Lo cual, aquí viene el peligro, resulta más engañoso y complicado para uno mismo. ¿Por qué? Porque estamos siendo hipócritas sin saberlo antes de esta clase. A partir de esta clase ya no vamos a ser hipócritas, no deberíamos de ser hipócritas, ¿verdad? Entonces, nos estamos engañando a nosotros mismos y a nuestro ofensor, porque le estamos diciendo, ya te perdoné, pero no has olvidado. Te estás engañando a ti mismo y lo estás engañando a él y él se va liberado supuestamente de la culpa, pero no, todavía lo vienes cargando. Y ni tú lo sabes y ni él lo sabe, ¿sí? Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y a nuestro ofensor. Pensamos, ¿por qué? Porque pensamos que perdonamos, pero no, resulta que no hemos perdonado, porque no hemos olvidado, es decir, aventamos el ancla, pero venimos cargando con los eslabones de la cadena, ¿verdad? Ahora, ¿qué otro peligro hay en todo esto? Muchas veces los propios eslabones resultan que vienen a ser más grandes que el ancla, ¿sí?, más pesados que el ancla y hay que arrastrarlos junto. En el extremo está el ancla, ¿no? Bien, muchas veces nos cuesta más olvidar que perdonar. ¿Ven ahí la importancia? Muchas veces para nosotros, sí, te perdono, pero no olvido. Entonces, es más difícil olvidar, es decir, que eso que tú me hiciste ya no me afecta, ¿sí? Eso es más difícil que el acto de perdonar. Pero resulta que el perdonar conlleva, ¿sí?, un perdón total, un perdón genuino, conlleva todo, es olvidar, ¿sí? Bien, ahora bien, vamos al siguiente punto. Vamos a entrar, si ya consideran que entramos en materia, pues ahora vamos a entrar más. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia ordena, ¿sí? Es decir, Dios nos ordena que debemos perdonar. Perdonar no es una opción, ¿sí? Dios no dice en su palabra, perdona ahí cuando andes de buenas, perdona si traes ganas. Pues perdona, mira, estas ofensas sí y estas no. Dios te dice que tienes que perdonar. Es una obligación, es un mandamiento de Dios. Ahora bien, como cristianos deberíamos perdonar, así como hemos sido perdonados.
¿Qué dice en su palabra Mateo capítulo 6, versículo 12? Y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Fíjate, es una oración a Dios. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? O sea, le decimos a Dios, perdónanos nuestros pecados que a diario cometemos contigo, ¿sí? Porque resulta, Dios, que yo me la llevo perdonando aquí en la tierra. Entonces no podemos estar orando a Dios pidiéndole perdón si nosotros no estamos otorgando un perdón aquí a nuestros semejantes, ¿sí? A quien nos dice Dios que debemos amar. Y no solo a nuestros conocidos, sino a nuestros enemigos, ¿sí? Regularmente nuestros enemigos son las personas que nos van a ofender. Ahora bien, como cristiano, fíjate bien, resulta que yo no tengo enemigos como cristiano. Para mí un enemigo es aquella persona que me mira así, no porque yo no te veo como enemigo. Tú eres mi enemigo porque tú me ves así, no porque yo te veo así, ¿sí? Como cristianos no podemos tener enemigos, ¿sí? Tenemos que trabajar en eso. Ahora bien, vamos a continuar con el punto 7. ¿Qué significa el verdadero perdón? ¿O cómo sabemos que hemos perdonado? De hecho, en la semana tuvimos una junta ahí en la iglesia y una hermana habló y no sé, en 10 minutos dio un resumen de lo que voy a decir yo en un mes. Me quedé sorprendido. Punto número 7. Eso lo dijo la hermana Leti Landa, ¿verdad? ¿Qué significa el verdadero perdón o cómo sabemos que hemos perdonado? Bien, ahí lo puse en pantalla. Que tratamos, o sea, si nosotros ya perdonamos a esa persona que nos ofendió o que nos ofende y nos ofende y nos ofende, significa que tratamos a la persona que hemos perdonado de igual forma que nosotros quisiéramos ser tratados, ¿sí? Ok, como si nosotros hubiésemos sido los ofensores perdonados, ¿sí? Espero haya quedado clara esa parte, ¿no? Es decir, tú me ofendiste, yo te perdono, pero te voy a tratar, ¿sí? Como a mí me gustaría que tú me trataras si yo te hubiera ofendido a ti. Ese es un verdadero perdón. Hago una pregunta de reflexión. Aquí lo tengo así como, ¿alguno de ustedes que me mira a través de cualquier dispositivo electrónico, hay alguien a quien usted le otorgó el perdón, pero esa persona todavía necesita tu cariño, necesita tu afecto, necesita relacionarse contigo? Ten mucho cuidado si tú dices ya te perdoné, pero no existe ninguna relación, ¿sí? Hay excepciones, como que aquí estamos hablando de unas ofensas, por ejemplo, en una iglesia, pero por ejemplo, hasta en lo más grave debemos de perdonar, en un homicidio, en una violación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, obviamente que si existe una violación, vamos a ponerlo muy extremo, obviamente tú vas a perdonar para sanar tus heridas, ¿verdad? Probablemente esa persona no venga a pedirte perdón, pero tú vas a perdonar. Tú vas a perdonar por todos los beneficios, porque es un mandamiento de Dios y tienes muchos, múltiples beneficios que ya los hablamos, ¿verdad? Obviamente no vas a poder tener una relación con esa persona, pero si lo aplicamos en un ámbito familiar, en un ámbito de una iglesia, en un entorno de esa naturaleza, o sea, debemos perdonar y restablecer esa relación. No se trata, te perdono, pero ya no quiero saber de ti, ya no te voy a hablar, ya no me voy a relacionar contigo, no quiero saber nada de ti. O sea, pues, ¿qué tipo de perdón entonces estás otorgando? Y sobre todo en una iglesia. Hay que tener mucho cuidado con el perdón.
la forma en que tú y en que yo tratamos a nuestros hermanos, y sobre todo, ¿sí?, hermanos en Cristo, refleja un verdadero compromiso cristiano, ¿sí? Ojo, ese trato, ¿sí?, no solo se debe de reflejar en mi exterior, de que, no, sí, te perdoné y una relación simulada, ¿sí? Eso se debe de reflejar en tu corazón, internamente, porque es más importante. Es más importante, si está aquí, exteriorizarlo es bien fácil, ¿sí? Exteriorizarlo, pero si no está aquí, estamos simulando un perdón. Estamos siendo, otra vez, venimos a ser hipócritas, estamos siendo mentirosos, ¿sí? Y no importa, a lo mejor la persona no se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Ese es el problema, ¿no? Entonces, del exterior, de tu perdón, de tu trato, ¿sí?, se percata la gente. Del interior solamente tú y Dios se percata, ¿sí?, de si has perdonado y olvidado, ¿sí? Ahí radica la verdadera importancia. Recuerda que a Dios no lo podemos engañar. No podemos engañar. Podemos engañar a quien sea. Decirle, ya te perdoné, ya olvidé, ¿sí? Y puedes tener hasta una relación según tú, simular una relación, pero a Dios no lo vas a engañar. No podemos engañar a Dios, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bien, fíjense bien lo que sigue a continuación. ¿Cómo salió información de todo eso, no? Perdón. Ok, está bien. Sigue el punto 8. Dice así: debemos perdonar porque los que nos ofenden son iguales que usted ante Cristo. Es decir, yo debo de perdonar a cualquier persona que me ofende porque ellos son iguales que yo ante la mirada de Cristo, ¿sí? Eso lo encontramos en Gálatas 3:28. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como iglesia, ¿sí?, todos somos o deberíamos ser uno en Cristo Jesús. Por eso debemos perdonarnos. Para Dios no existe acepción de personas, es decir, Dios no discrimina. Entonces, si para Dios no existe acepción de personas, ¿por qué para nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí vamos a discriminar? A ti sí te perdono, a ti no te perdono. O sea, ¿somos más que Dios para empezar a hacer acepción de personas? Quiero imaginarme que no. Como cristianos lo sabemos, eso no. Entonces nosotros no somos más que Dios. Y si no somos más que Dios y Dios nos perdona a nosotros debemos perdonar y olvidar de corazón. Es muy importante esa parte. Continuando con el mismo punto. La expresión final del versículo que acabamos de leer, que dice: todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, pudiéramos decir, ¿sí? Ya sabe, como mexicano, estaba hablando no me acuerdo, con una persona, siempre buscamos cómo esquivar nuestras obligaciones. ¿De qué manera, no? Le puedo hacer así para no pedir perdón, por decir así, ¿no? Dice, bueno, pudiéramos decir, bueno, esa persona no es uno en Cristo, así que no me aplica a mí, ¿verdad? Pues resulta que si tú dices que ese hermano en Cristo no es uno en Cristo, te estás metiendo en peores problemas porque ya lo estás juzgando, ¿sí? Peores, en otro pecado más, aparte del pecado de que no perdonas, te metes en otro problema de juzgar, de juicio, ¿sí?
estaríamos prejuzgando a esa persona, no sabemos cómo es su relación con Dios, ¿verdad? Entonces, en conclusión a este punto, no importa la relación que tenga esa persona que te ofendió, ¿sí? No importa cómo sea su relación que tenga esa persona con Dios. Si esa persona que te ofendió, su relación no es buena o es buena, como sea la relación de esa persona con Dios, eso no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque importa tu relación con Dios. Por eso, porque importa tu relación con Dios, es que vas a perdonar y es que vas a olvidar. ¿Sí? Olvídate de si esa persona es uno o no con Cristo. ¿Sí? Preocúpate por tú ser uno en Cristo para que tú puedas perdonar. Enséñale a ese hermano lo que es el perdón. Entonces, Dios nos manda a perdonar, no a juzgar. ¿Ah? Entonces, Dios nos manda a perdonar sin juzgar. ¿Acaso se ha leído en la Biblia que diga Dios, perdona, pero si a tu juicio esa persona es más pecadora que tú, entonces no perdones? ¿En la Biblia dice eso? Claro que no. Te manda a perdonar, a perdonar, a perdonar y olvidar. Bien. El siguiente punto es, vamos bien con el tiempo, parece que sí. A ver si alcanzamos. Okay. Sí, ahí vamos a alcanzar con eso. Vamos, muy bien. El siguiente punto 9 es prueba viva, perdono y olvido. ¿Ah? Repito, perdonar no es una opción, es una obligación, es un mandamiento de Dios. Como cristianos debemos perdonar así como hemos sido perdonados. ¿Qué dice en Colosenses capítulo 3 del versículo 13 y 14? Dice, soportándoos, es decir, en la iglesia va a haber problemas, en tu familia va a haber problemas. Si somos cristianos, dice, soportándoos, nos tenemos que soportar, ¿sí? Unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Por qué? ¿O de dónde viene todo esto? Te dice Dios, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Soportándoos y perdonándoos, o sea, eso está en imperativo, es una orden de Dios, es un mandamiento de Dios que como cristianos debemos perdonar. 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sí. ¿Se acuerdan en esta clase que les dije? Para que tú puedas perdonar, necesitas amar a esa persona. Por eso aquí en su palabra Dios te dice, vestíos de amor, ¿sí? Que es el vínculo perfecto, ¿sí? Para que tú puedas perdonar, para que tú puedas soportar, para que tú puedas perdonar a ese hermano que tanto te afecta. Mira, probablemente esa persona o esas personas que nos hirieron, que nos hicieron tanto daño, no merezca el perdón. Es probable que no lo merezca. O sea, es muy probable que no lo merezca. Pero resulta que todos nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. ¿Verdad? Sin embargo, Dios nos perdona. ¿Sí? Y nos otorga un perdón inmerecido. Y nos perdona no a regañadientes. Es decir, nos perdona de buenas y no de malas. No de malas. ¿Sí? Nosotros obtenemos el perdón de Dios por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, no por lo que yo haga. ¿Sí? No por eso, sino el perdón es por el sacrificio de su Hijo, no es por mí. Ahora bien, ojo, la clave o un tips, ¿sí?, para perdonar a los que me han ofendido es recordar lo mucho que Dios nos ha perdonado. ¿Sí?
recuerda tus pecados más oscuros, ¿sí? Y Dios te los ha perdonado. Entonces, por eso tú perdona a aquellos que te han ofendido. Restablece, perdona y olvida y restablece tu relación con ese hermano. Para esto, necesitas conocer el verdadero significado del pecado en tu vida. Cuando tú reconozcas el pecado en tu vida y lo que ofende a Dios, tu pecado, te vas a dar cuenta del perdón de Dios y va a significar que lo que tú le perdones a la persona no va a ser nada comparado con el perdón que Dios nos otorga a nosotros. Fíjate. Entonces, cuando tú comprendas el significado del perdón, lo que ofende el pecado a Dios, ¿sí? Cuando tú comprendas la santidad de Dios, de que Dios es 3 veces santo, de que Dios no tolera el pecado, ¿sí? Vas a entender y va a ser una parte de tu vida que te va a ayudar ya sé por qué debo de perdonar, por lo mucho que Dios me ha perdonado. Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos o nos debería de ayudar a amar y perdonar a los demás, aquellos que nos han ofendido. Recuerde que el amor es necesario para perdonar. Es por eso que debemos revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es la mejor forma de vestirnos de amor? Leyendo, escudriñando su palabra, orando. Tenemos que tener constante comunicación con Dios para tener una relación personal íntima con Él. Si tú no puedes perdonar, pídele a Dios que te ayude a perdonar, ¿sí? A través de la oración, a través de su lectura vamos a aprender a perdonar. Ahora bien, vamos a terminar esta clase con una frase reflexiva que dice así: el perdón es el acto más parecido a Dios que una persona pueda realizar. Nada es más parecido a Dios que perdonar. Y usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Esta es una frase de John MacArthur, ¿sí? El perdón es el acto más parecido a Dios que una persona pueda realizar. Cuando tú perdonas, tú estás siendo a imagen y semejanza. Somos a imagen y semejanza deteriorada, pero cuando perdonamos, empezamos a recuperar. Es cuando más nos parecemos, ¿sí? Nada es más parecido a Dios que perdonar. Ahora bien, siguiente imagen. Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Lo que te pesa, te hunde. Entonces hay que practicar el arte de soltar, perdonar y dejar ir, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces espero que con este estudio bíblico hayamos aprendido el significado del perdón, lo importante que es en nuestra vida el perdonar y olvidar. Cuando nosotros hacemos eso, entramos en obediencia a Dios. Fíjense la importancia de perdonar. Cuando no perdonamos y no olvidamos, estamos en desobediencia a Dios. Es decir, el no perdonar es pecar, ¿sí? Entonces hay que perdonar de corazón, olvidar de corazón, restablecer esas relaciones perdidas, ¿verdad? Entonces yo considero que con esto le damos fin al primer estudio bíblico y la próxima semana, si Dios quiere, continuamos con la segunda parte y me quiero despedir, no sin antes mediante una oración. Señor, gracias nuevamente por este estudio bíblico que esperemos que nos edifique a todos los hermanos, a todas aquellas personas que escuchan tu palabra y que nos ayude y nos permees, nos llenes de amor nuestro corazón para que nosotros podamos perdonar. Nosotros no podemos perdonar por nosotros mismos, perdonamos porque tenemos tu amor.
Por eso te pedimos, te suplicamos que tengas misericordia por todos nosotros y nos permees de amor, nos llenes de amor nuestro corazón para poder perdonar y olvidar y tener una relación, restituir todas esas relaciones quebrantadas. Te pedimos por todos y que la próxima semana estemos todas las personas congregadas virtualmente y nos ayudes y nos saques adelante en cualquier problema acorde a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo perdonamos, te lo pedimos. Amén. Bien, terminamos. Nos vemos.